chicos, soy yo, Fetia de la directora general de la agencia de traducción Chris Leiter, y hoy tengo muchísimas ganas de anunciar que es una entrevista con una escritora muy maravillosa. Y cuando digo maravillosa me refiero al hecho de que ella ha escrito 5 libros en 6 meses y también tiene 2 de sus libros en The Bestsellers en Amazon. Ella es impresionante y me ha motivado muchísimo. Espero que tú también estarás muy motivado de ver esta entrevista. Pues vamos al grano con el vídeo. Olga, muchas gracias por venir aquí. Buenos días, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Y cómo estás ahora? Muy bien, muy bien. Bueno, con un café que me he hecho para poder despertarme bien, pero Oh, me alegro mucho. Pues es un placer poder tener esta entrevista contigo. el placer es mío, de verdad. Oh, pues vamos al grano con las preguntas. ¿Cómo supiste que querías ser escritora? Desde que era muy pequeña, la verdad es que estaba en contacto constantemente con formas de expresión artística. Bueno, como podéis ver ahí, la guitarra, el piano y, por supuesto, la escritura. Sí. Y nada, pues empecé a plasmar mis sentimientos y mis pensamientos. Y simplemente por desahogarme y expresarme, y según fueron pasando los años, pues seguí haciéndolo. Y gracias a mi círculo cercano que me dijeron que me animase a compartirlo, fue cuando con 17 años pues publiqué mi primer libro, bueno, autopubliqué mi primer poemario que se llama Viva. Interesante. ¿Y fue difícil publicar tu propio libro con una edad tan joven? Fue complicado porque, claro, yo no tenía ningún tipo de noción sobre, no sé, diseño gráfico, marketing, Sí. nada. Entonces, la verdad es que fue complicado. Yo lo que decidí fue apuntarme a distintos cursos y talleres online para aprender un poquito de la materia. Y, y claro, también lo hice a través de la plataforma de Amazon KDP, que bueno, a veces se puede volver un poquito complicada. Em, y bueno, fue complicado, pero yo creo que poniéndole ganas e ilusión, que al final es lo que nos sobra, yo creo, un poco a todos, pues se puede conseguir. Y sí, fue un poquito complicado, pero bueno, salimos. Pero gracias a Dios que tenemos la tecnología y los recortes que tenemos para podías hacer un curso online. Eso es muy interesante. ¿Cuáles fueron tus primeros escritos? ¿Cuándo te interesaste por escribir? Bueno, pues más o menos cuando tenía 10 u 11 años, Mm, recuerdo que yo escribía algunas historias para, pues bueno, para entretenerme y para mis compañeros de clase, para compartirlo con algunos compañeros de clase. Y bueno, trataban sobre superhéroes, acción, romance, bueno, una mezcla de todo. Y luego con 12 años sí que es verdad que me metí un poco más en escribir textos y tal sobre eso, mis sentimientos, mis sí. pensamientos como forma de desahogarme, como te he contado antes. Y nada, eran textos amplios que luego, según fueron pasando los años, se iban reduciendo pues en poemas y tal, que es pues lo que ahora vemos, ¿no? Yo lo hacía como una simple distracción, no me lo tomaba en serio en sí el resultado, sino que era más bien por el sentimiento que me producía hacerlo. Y que no fue hasta los 17 años que me planteé publicarlo. Entonces, hasta entonces no le di una forma clara ni estaba pendiente en sí del resultado, simplemente pues de hacerlo, de sentirme bien haciéndolo y ya está. Y una pregunta, dijiste que empezaste a escribir con 10 años. ¿Crees que Ujú. en tu colegio te motivó para escribir, como que recibiste muchísimos deberes de escribir historias y todo esto? Bueno, yo en concreto he estado en dos colegios, ¿vale? Y en el primero sí que es verdad que nos motivaban mucho a escribir, nos mandaban muchos deberes sobre escritura, tanto en inglés, porque estaba en un colegio bilingüe, tanto en inglés como en español, nos hacían hacer redacciones y tal. Y la verdad es que sí que lo fomentaban mucho. Pero es verdad que en el segundo era completamente al revés. O sea, Sí. a mí en concreto me desmotivaron muchísimo porque yo a lo mejor hacía algún texto y lo que me decían era pues que no servía para eso. Ah, sí. A Ah, día de hoy, pues bueno,
intento dar lo mejor de mí, así que eso es lo que yo al menos, lo que para mí cuenta. ¿Cómo fue el proceso de escribir tu libro desde cero? Pues yo cada vez que comienzo un proyecto nuevo me gusta planear sobre qué voy a escribir. O Ujú. sea, no me gusta esperar a que me llegue la inspiración, que a veces también nos llega, pero prefiero planear algo concreto y ya sobre esa idea pues desarrollar lo que quiero escribir. En mi caso, los 5 libros que tengo autopublicados han sido así. Yo he planteado un tema y sobre eso, claro, tienes que tener inspiración, evidentemente, pero me gusta eso, mi inspiración, centrarla en un tema concreto y simplemente empiezo a escribir sobre ese tema. No publico todo lo que escribo, entonces hago una selección Sí. y con esa selección pues es la que me quedo y después empiezo con el proceso de maquetación y diseño del libro por dentro y por fuera, que es también casi igual o más importante que en sí el contenido del libro, porque al final un lector en lo que se va a fijar primero es en la portada, Sí. aunque la frase de no juzga un libro por su portada, pero eso al final nunca pasa y al final siempre juzgamos primero la portada, así Sí. que hay que tener muy cuidado tanto el interior del libro como el exterior, evidentemente. Exacto. Entonces, ¿no crees que hace falta planificarlo todo antes de empezar a escribir el libro? Depende de lo que vayamos a escribir y depende también cómo seamos como escritores. O sea, yo cuando escribo poesía me gusta planificar el tema y luego que lo demás vaya surgiendo. Sí. Sí que es verdad que me estoy intentando dar un poquito el salto a la novela y ahí sí que tenemos que planificar bastante más las cosas. Sí. Creo que en ese caso hay que planificar el ambiente donde estás haciendo la novela, los personajes, cómo van a ser tus personajes, Ujú. el tiempo en el que se desarrolla tu novela y hay muchísimos aspectos a tener en cuenta que, bueno, hay gente que lo escribe sin planificarlo. Yo, de verdad, mi más profunda admiración para ella, yo no soy capaz, me cuesta muchísimo, pero bueno, sí, para mí es importante planificarlo antes. ¿Cuánto tiempo te tardó para escribir tu libro? Eh, es que aquí hay una cosa a comentar y es que yo, de personalidad, a veces cuando me enfoco en una cosa, llego a ser incluso un poco obsesiva. Entonces, a lo mejor un libro he podido escribirlo, diseñarlo, maquetarlo y lanzarlo en 2 meses y medio. Oh, muy O bien. sea, para mí es un proceso que a veces se hace un poco rápido, pero porque le dedico muchísimo tiempo. A lo Sí. mejor puedo estar 2 meses sin escribir, que cuando me pongo es 2 meses a tope y lo lanzo en el momento. Sí, muy bien. ¿Y cuánto tiempo crees que alguien debe dedicar a escribir su libro al día? Creo que no es tanta cuestión de escribir al día. Mm. Yo escribo al día cuando empiezo un proyecto, pero por lo que te he comentado antes de que cuando empiezo algo, pues no paro hasta terminarlo. Pero sí que es verdad que a lo mejor si nos obligamos un poco a escribir al día, pueden surgir bloqueos, Sí, porque sí, al fin y al cabo nos estamos forzando y la inspiración es algo que no siempre está. Entonces, como escribir al día, yo recomiendo, al menos en mi caso, 1 hora, 2 horas, y si no te sale, déjalo estar y ya sí. mañana será otro día y no te esfuerces porque entonces vas a entrar en bloqueo, no vas a querer sacar el libro, se te van a quitar las ganas y al final ya no lo conseguimos. ¿Qué haces para, en plan, solucionar el bloqueo de escritor? Es una buena pregunta porque a veces no lo consigo solucionar del todo, pero yo lo que hago es mentalizarme y decir, vale, yo estoy haciendo esto porque me gusta, soy consciente de que hay gente que me lee y que a lo mejor le puede gustar o no, Ujú. pero yo lo hago porque a mí me gusta, me siento tranquilamente, a lo mejor me enciendo una velita o, o luces que me ayuden más cálidas y simplemente pues me tranquilizo, me Sí, aclaro la idea, qué es lo que quiero y qué es lo que quiero transmitir, porque claro, en el mundo de la poesía es importante transmitir algo, no sí. simplemente escribir lo primero que se te pase. Entonces pienso en qué es lo que quiero transmitir y ya pues me van surgiendo cosas. A veces cuesta un poquito más que otras veces, pero bueno, paciencia. ¿Fue difícil publicar el libro y cómo lo hiciste?
Fue difícil en el sentido de que, claro, como te he comentado antes, no Sí, tenía ni idea. O sea, sí. no tenía ni idea de nada, entonces tuve que ver, bueno, tuve que informarme muchísimo de la herramienta que es Amazon KDP, cómo funcionaba. Ujú, Bueno, también tienes que darte de alta a nivel fiscal, que también es sí. otro problema si no entiendes de estas cosas, como en mi caso. Y bueno, en sí, el tema de subir los libros a Amazon KDP puede parecer al principio muy sencillo, pero Sí. engaña, porque los subes, no te cuadran los tamaños de la portada con los del libro, no te cuadran muchas cosas, luego sale la versión en digital, la ves y no concuerda con lo que tenía en un primer momento. Y yo incluso mandaba a imprimir unas copias para verlo, me llegaban mal, tenía que volver a editarlo, volver Ah, a lanzarlo. sí. Eso, sobre todo en los primeros libros. Luego es verdad que trabajándolo y tal, en los últimos libros no ha sido tan así. En los últimos libros ya he notado más fluidez, pero sí que es verdad que ha sido bastante complicado empezar y bueno, al final es como cada vez que empieza algo nuevo, te tienes que informar, tienes que trabajarlo mucho hasta que sale bien. ¿Es fácil entender publicarlo con Amazon o tuviste que hacer muchísimo investigación para entender cómo hacerlo? Es verdad que tuve que hacer investigación. Mm. Me metí en YouTube, miré 1000 vídeos de 1000 personas distintas contando su experiencia, contando cómo lo habían hecho y fue difícil porque cuando te lo cuentan lo ves muy fácil y luego cuando empiezas a hacerlo ya es otra cosa. Ah, Entonces, sí. fue difícil, pero porque Amazon no llega a ser súper intuitivo. Es, Mm. es un poco complicado, pero bueno, se saca, se saca. Al fin y al cabo, tienes tus botones que ponen las cosas, aunque a veces no sea muy bien lo que dicen, pero al final, pues sí, se saca. ¿Crees que es rentable vender un libro en Amazon? Yo creo que sí. La clave está en saber cómo darte marketing. O sea, yo creo que más que en sí el proceso del libro, que ya es bastante complicado y tal, lo más importante de todo es saber darte marketing y publicidad. O sea, Ah, yo en concreto no le he pagado a nadie para que me haga marketing, pero es verdad que si estudias un poco, por ejemplo, ahora con las redes sociales, se nos facilita mucho la cosa. Yo es sí, verdad que me he es informado mucho verdad. sobre redes sociales y gracias a, no sé, a lo que hay arriba, eh, al final, con la información que tenemos de las redes sociales, se hace bastante más fácil publicitar nuestro libro y entonces yo creo que sí que sale rentable. Incluso a veces habría que sopesarlo con la rentabilidad de una editorial, Ujú. porque claro, depende del marketing que te des, te puede salir mucho más rentable. ¿Qué hiciste para crear una audiencia tan larga en las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo te tardó para hacerlo? Eh, es verdad que en los últimos meses esto se ha descontrolado. A mí me ha venido muy de sopetón, me ha venido Ah, muy grande felicidades. porque es que ha sido tan de golpe que yo ahora mismo no me lo creo. Yo básicamente empecé subiendo pues vídeos a TikTok sobre mi proceso de publicación del libro. Ah, Subía pues clips de los archivos que había necesitado, que necesitaba 1500 archivos porque claro, siempre había algo que corregir. Entonces hice clips de vídeos así, los sí. subí y luego cuando ya tenía el libro en físico, el primero y bueno, ya los cuatro restantes, Ujú. subía fragmentos de mis libros y se ve Ah, que gustaron los fragmentos y entonces, claro, cuando ves que algo gusta, te motiva más. Entonces, cuando yo saqué el segundo libro y ya vi el apoyo que tenían el primero y el segundo libro, eso ya fue un no parar, ya empecé a escribir, me empecé a dar más caña y claro, a la gente le empezó a gustar y eso en cierto modo me dejó bajo presión porque al fin y al cabo verdad que sí. una audiencia tan grande en tan poco tiempo, Mm, al final se notó la presión, yo
publiqué 5 libros en un tiempo de unos 5 o 6 meses. Wow. Mm, y desde diciembre, estamos a junio, llevo sin publicar nada, Ah, porque claro, yo creo que fue tanto trabajo bajo presión que ahora estoy sí, tomándome un poco más de relax, estoy escribiendo, estoy trabajando en mis proyectos, pero con tranquilidad. Y fue eso, subiendo fragmentos de mi libro a TikTok. Luego empecé con Instagram, que bueno, con Instagram empecé un poco más tarde porque el algoritmo de Instagram es distinto que el de TikTok. O sí. sea, es mucho más complicado posicionarte y que la gente te conozca. Un día, una publicación que me sorprendió porque normalmente se hace más viral en los reels que las publicaciones. Pues una publicación de repente cogió 100 o 120.000 me gusta, una cosa así. Muy bien. Y ya fue de ahí en 2 o 3 meses los 60.000 seguidores que ahora mismo somos y que desde aquí les doy las gracias de verdad porque Sí, es sí, increíble. muy bien, eres muy trabajadora. Muchas gracias. Pero sí, es la verdad que las redes sociales, aunque es una buena cosa, también puede ser muchísimo presión. Y he leído algo muy interesante y dijo que con la misma intensidad que trabajas, debes descansar así. Así que si has logrado escribir 5 libros en tan poco tiempo y crecer una gran audiencia, si quieres pasar unos meses sin escribir un nuevo libro, está bien, porque has trabajado muchísimo y tienes que descansar, relajarte un poco y tal vez el final de este año puedes publicar un otro libro. No hay presión. Yo pretendo seguir publicando mucho tiempo, así que es verdad que con descanso entre medias, ahora mismo como estoy más enfocándome en la promoción, en las redes sociales y tal, entonces no estoy escribiendo tanto, pero aún así, cosas estoy escribiendo y como te he dicho, con tranquilidad, así que sí, a veces necesitamos un descansito y no está mal. Sí, exacto. Entonces, ahora que no estás publicando un libro, ¿qué haces para avanzar con tu carrera como escritora? Pues es eso, seguir con la promoción, en contacto con mis lectores, porque muchos de ellos me escriben por Instagram sobre todo, Mm. pues diciéndome que les ha gustado mucho mi libro, que cosas así, muchos mensajes muy bonitos. Entonces, pues lo que estoy haciendo ahora mismo es sobre todo centrarme en esos mensajes, en mis lectores que me están apoyando y, y en responderles, en hablar con ellos, también en seguir trabajando con la promo de mis libros, como te he dicho, y en aventurarme a nuevos proyectos que ahora mismo no pretendo que salgan a la luz, pero que me gusta trabajar en ellos Sí, y dedicarle un tiempo sin presión, sin que sea como tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, pero con tranquilidad y dedicarle tiempo. Así que en eso estoy. Mitad promo y estar pues en contacto con mis lectores y otra mitad trabajando a mi ritmo en nuevos proyectos que no tienen nada que ver con lo que hay hasta ahora. oh, estás muy enfocada. Felicidades. Ajá. Gracias. ¿Qué le dirías a una persona que quiere escribir un libro, pero no sabe por dónde empezar? Pues uno de los comentarios que me llegan por redes sociales suelen ser el, llevo escribiendo mucho tiempo, no sé cómo publicarlo, no sé si a la gente le gustará, ¿qué me recomiendas? Bueno, yo personalmente lo que digo es, siempre hay un lector para todo tipo de Sí. libros. Entonces, haga lo que haga, siempre va a haber gente que le va a gustar y va a haber gente que no. Mm, Teniendo eso claro y partiendo de ahí, yo creo que podemos pues estar más tranquilamente de lo que estamos haciendo y enfocarnos más. O sea, yo lo que digo es eso, siempre hay un lector para cada escritor, siempre va a haber alguien que te lee, y que te lea y que le va a gustar lo que está escribiendo, sí, al igual que hay gente que no y que lo va a exteriorizar de formas que no siempre pues, son las que más nos gustarían. Pero eso hay que tenerlo siempre en mente, siempre que va a haber gente que no le va a gustar lo que hace, pero con que te guste a ti es suficiente. O sea, yo sí, siempre lo que recomiendo es que hagas las cosas porque te guste a ti, porque tú te sientas bien haciéndolas y pues te desahogues con eso, o sea, simplemente tu pasatiempo, tu hobby, lo que te gusta hacer, que haciendo las cosas con ilusión y con cariño siempre van a salir mucho mejor
Sí, y que si no le gusta a alguien y te lo dice de mala forma, no importa, porque te gusta a ti y eso es suficiente y si sigues va a haber gente y va a encontrar gente que le va a exacto. gustar. Sí, exacto. Y si escribes un libro que no te gusta, solo estás escribiéndolo porque crees que los demás lo gustaría. Y cuando publicas el libro y verás que los demás no le gusta, vas a darte cuenta de que a nadie le gusta el libro porque ni a ti Claro. te gusta el libro. Así que es muy importante enfocarte en lo que tú te gusta y ser auténtica, creo. Es eso. Si ni siquiera a ti te gusta, es que no lo vas a hacer ni siquiera con ganas y no lo vas a transmitir. O sea que a la gente tampoco, vamos, yo no Exacto. creo yo creo que si tú no le pones ese cariño y ese entusiasmo a tu trabajo, no va a llegar de igual forma a tus lectores. Sí, sí, exacto. Es como una vibra que no está ahí, pero está ahí. Y es Sí, como transmite a los demás. Si es una buena vibra en el libro, va a transmitir a los demás, pero si no hay, sí. claro. A Vale. eso. ¿Estás planeando escribir un nuevo libro? Como te he dicho antes, estoy trabajando en varios proyectos y bueno, yo pretendo seguir escribiendo libros mucho tiempo, o Sí, sea, pretendo que esto no se quede simplemente en los 5 libros que ya tengo, sino que pretendo pues que eso, trabajar en muchos más proyectos. sí, Eh, Quiero dar el salto a la novela, estoy trabajando en ello, estoy intentando centrarme en ello, no es fácil. Mm, Me está costando un poquito, pero bueno, también dentro de un par de meses voy a poder anunciar algo, tal vez dentro de menos de un par de meses voy a poder anunciar algo que ahora mismo no puedo, sí. pero que cuando lo anuncie estoy seguro de que os va a encantar, porque a mí me encanta, así que nada, yo espero que os guste un montón y es algo que me hace muchísima ilusión, entonces sí, estoy trabajando en proyectos. Estoy trabajando mucho a mi ritmo, pero mucho. Sí, eh, está bien. y sí, hay proyectos. mm, Tengo por lo menos más de 5 o 6 proyectos empezados y Mm. trabajando en ellos, así que sí. Muy bien. ¿Eres una escritora independiente o trabajas con una editorial? Bueno, Mm. hay algo por ahí. Soy independiente, pero bueno, próximamente podremos verlo. ¿Y crees que es mejor ser independiente o trabajar con una editorial? Que ya como cada escritor decida. Es Sí, verdad que yo pienso que el sueño al final cuando eres escritor es dar el salto a la editorial tradicional porque es lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, el poder verte en librería, poder tener la oportunidad de firmar libros, hacer presentaciones, no es sí, tan fácil para los escritores independientes, o sea, siempre va mucho mejor de la mano de una editorial y yo creo que eso es lo que todos aspiramos cuando empezamos a escribir nuestros libros. ujú, Así que para mí tiene sus ventajas y sus desventajas ser escritor independiente y también de editorial, porque claro, cuando eres un escritor independiente, todo, todo recae sobre ti. O sea, sí, cualquier cosa que hagas la vas a tener que hacer tú, a no ser que contrates servicios externos. O sea, es un trabajo que muchas veces desgasta un poco y sí, que a lo mejor con una editorial se lleva un poco más a menos, porque al fin y al cabo tiene un equipo grandísimo trabajando contigo. mm, Pero bueno, eso yo creo que ya depende del escritor. Yo en concreto estaría súper ilusionado de empezar con una editorial y pues eso, lanzarme al mundo editorial. sí, creo que tener un equipo es una gran ventaja porque tú puedes estar escribiendo el libro y ellos pueden ayudarte a publicarlo con la portada, todo eso, pero sí depende del escritor. Ellos, la verdad es que yo creo que te pueden ayudar muchísimo, Sí. incluso en la labor de la edición y tal, pero claro, eso ya depende. Yo soy una persona que soy muy mía, muy autodidacta, me gusta aprenderlo todo yo, hacerlo todo yo. Entonces, me gusta trabajar como escritora independiente, pero es verdad que también quiero tener pues esa oportunidad de poder
conocer a mis lectores, hacer Sí. firmas, hacer presentaciones, que al fin y al cabo, no sé, nunca lo he experimentado, pero creo que tiene que ser una sensación, bueno, increíble. ¿Qué opinas de la traducción literaria y te gustaría traducir tus libros al inglés un día? Yo opino que la traducción es una herramienta muy importante porque nos permite conocer pues, obras que no están en nuestro idioma. Entonces, para muchas personas, por ejemplo, que no saben otro idioma, no saben otras lenguas, yo creo que está genial porque, Sí, claro, desde clásicos hasta novelas o poemarios o cualquier tipo de libro que se publiquen actualmente, el tener la oportunidad de leerlo en tu idioma te facilita mucho, pues eso, el conocer nuevos autores, nuevos estilos de libro y tal. Y bueno, a mí me encantaría traducir un día alguno de mis libros. De hecho, empecé a hacerlo con uno porque, como te he comentado antes, he estado en un colegio bilingüe y desde sí, muy pequeñita he estado en contacto con el inglés. Entonces, sí. lo intenté, pero es verdad que la poesía tiene lo suyo para traducirlo al inglés y es que tienes que buscar palabras pues, que concuerden con lo que estás diciendo y claro, no es lo mismo en tu idioma. Sí, sí. Tienes miles de sinónimos que puedes usar, miles de palabras que conoces que a lo mejor Exacto. con un segundo idioma te cuesta un poquito más, pero Sí, sí, me encantaría poder algún día traducir mi libro y pues que distribuirlo por otros países, otras lenguas, otras culturas, me encantaría. sí. ¿Y cuál es de tu libro crees que te gustaría traducir primero, si pudieras elegir? Bueno, con el que empecé fue con el de Viva, que fue mi primer poemario, pero claro, creo que también por ser el primero. Pero creo que me encantaría traducir El desamor que jamás viví, que lo tengo aquí. Ah, Eh, Me bonito. encantaría traducir este libro. Es un libro que le tengo muchísimo cariño. De Sí. hecho, bueno, tengo un tatuaje que no sé si se va a ver por Oh, la portada de este libro, bonito. porque es un libro que le he cogido mucho cariño y que al fin y al cabo ha sido pues el trampolín y el puente con mis lectores. O sea, Sí. básicamente por este libro ha sido por el que hemos empezado a crear la comunidad tan grande que tenemos ahora y así que seguramente este. Oh. ¿Y qué se siente poder tener tus libros en tus manos? Es como mucho de tu trabajo, muchas horas de enfocarte y ahora lo tienes en tus manos. Tiene que ser una sensación increíble. Bueno, es que yo realmente cuando publiqué mi primer libro, yo no pensaba que lo iba a comprar nadie, ¿vale? O sea, yo pensaba que lo iban a leer simplemente mi familia, mis amigos, tal, y ya está. Entonces, yo realmente cuando publiqué mi primer libro, lo hice por las ganas de tener un libro mío en físico, ¿no? En verlo y decir, es un libro. No Oh, son las páginas que hay en Word, no es una impresión que haya hecho yo pues en un cuaderno ni nada de eso, sino que es un libro y tú estás viendo pues que es un libro. Y yo sí. cuando lo publiqué, tengo aquí el primer libro, claro, y además fue de la primera tirada, o sea, este libro fue de la primera tirada que hice Sí. cuando lo publiqué y fue eso, por las ganas de tenerlo en mis manos, tenerlo en físico, poder leerlo en mis manos, así que bueno, la sensación fue es indescriptible. O sea, yo cuando abrí la caja y vi mis libros, no sé, es algo que no puedo describir porque fue increíble. Todas mis preguntas, pero tengo que decir que me has motivado mucho, porque si puedes escribir 5 libros en tan poco tiempo, puedes lograr lo que sea. Así que, Sí, muy bien, ha sido un gran placer grabar esta entrevista contigo. Tengo muchas ganas de editarlo y subirlo. muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad. Es que el placer ha sido mío, así que nada, muchísimas gracias. Espero que tengas un muy buen día. Igualmente. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo porque a mí me he disfrutado muchísimo de hablar con ella y conocerla un poco más. Si quieres obtener más información sobre la traducción literaria o traducir libros, por favor, ponte en contacto conmigo o échate un vistazo a la página web. Muchas gracias por todo el apoyo y amor que estoy recibiendo de vosotros y vemos en la próxima entrevista. Ojalá la semana que viene. Adiós.